Buenos días. Qué bueno que vinieron. Y si se animan todavía a acercarse un poquito, sería mejor para Gabriela Solano, que vea las sillas de adelante un poco más llenitas. Si no, pues si se van a ir temprano, pues mejor quédense atrás. Más fácil. Marta Gabriela, perdón, Soriano Aguilar, porque si no, no la reconocen en el mail porque aparece Marta Gabriela. Es nuestra profesora del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO, que invitamos para que nos comparta estas cuestiones alrededor de la virtualidad, de la educación en línea, con su experiencia en el ITESO, de alguna manera representativa de lo que a muchos profesores del ITESO nos pasa y representativa también del trabajo en manejo de información y datos numéricos, asignatura del currículum universitario del ITESO, es decir, la toman todos los alumnos del ITESO, sean de la carrera que sean, y que tiene desde hace varios años a su cargo para modificarla, hacerla al revés, y ahora pues la ha hecho también virtual, así que tiene novedades. Gabriela es doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, que no tiene nada que ver con manejo de información y datos numéricos, como sucede con cualquier profesión. Ha colaborado durante años en los procesos de titulación por experiencia de trabajo, que junto con la asesoría de proyectos de investigación y diseño didáctico conforman algunos de sus temas preferidos. También es doblemente egresada del ITESO, primero de Ciencias de la Comunicación y luego de la maestría en Comunicación con especialidad en Difusión de la Ciencia y Cultura, lo que hoy nos va a demostrar con toda su capacidad. Especialista en difundirnos la ciencia y la cultura que ha aprendido en hacer educación en línea. Desde luego también es profesora de sus cursos, no nomás diseñadora y animadora. Entonces, con el gusto de tener a Gabriela entre nosotros, les pido un aplauso para que se anime. Gracias. Aquí estoy muy contenta. Me invitaron a conversar sobre los alumnos y la red. Y bueno, pues les agradezco mucho su presencia. Yo encontré adecuado proponer una reflexión sobre la importancia de los vínculos en esta relación. Y bueno, pues en vista de que estamos en el Ágora, les propongo pensar también en los vínculos como un asunto de interés público. Me parece que es relevante porque creo que es posible establecer vínculos entre nuestros alumnos y sus posibilidades de actuar profesionalmente. Creo que el modelo educativo del ITESO ya de por sí propone algunos ejes muy fáciles de identificar sobre lo que se quiere lograr con la educación. Y bueno, yo rescataría en ese sentido pues la importancia de construir o pensar que contribuimos en construir sujetos sensibles, que sepan atender situaciones desde distintas perspectivas y que esas perspectivas puedan dialogar en conjunto, fuera de visiones estrechas que obstaculicen la negociación y la resolución de conflictos en todas las tareas que se requieren en nuestro país. Pero lo que voy a decir no es nuevo realmente. Yo creo que solo es un ejercicio de focalización y de integración de diferentes cosas que, desde mi punto de vista, ya han sido trabajadas o pensadas, o de hecho hasta mencionadas aquí en los foros anteriores. Sin embargo, creo que pensar en un proceso de invención y reinvención de alumnos que dialoga con los intentos y los resultados de lo que hacemos todos los días, los docentes y particularmente los docentes con los que trabajo, que
se encargan de esta asignatura que se llama Manejo de Información y Datos Numéricos, pues creo que es un trabajo que apela mucho a lo que puede pensarse como red o las implicaciones del trabajo en red. Comienzo entonces presentándoles los planteamientos previos que encuentro más relevantes para comprender al alumno red y su entorno. Después quiero compartirles cómo la idea de alumno red podría ayudar a descolocar ciertas lógicas y a visibilizar otras, con la idea de movilizar también las acciones, y paralelamente les iré mostrando algunos datos que sirven como contexto de las iniciativas implementadas en la clase de manejo de información. Aquí pueden ver las características de la asignatura que yo coordino y bueno, lo que a partir de los datos pues también es posible ver sobre la complejidad y el reto que supone impartir clases en una asignatura como esta, que por principio pues ya coloca, por ejemplo, una cualidad multinivel en un contexto multidisciplinar y en donde pues se pueden imaginar diferentes tipos de dificultades y grados de acercamiento. Bueno, antes de comenzar propiamente con los planteamientos, quisiera proponerles una idea sobre los conceptos que surge de posicionar el pensamiento de manera crítica frente a la idea de que los conceptos están siempre totalmente definidos y que por tanto representan cosas o hechos únicos, es decir, que los conceptos son unívocos. Y digo que esto significa una postura crítica porque creo que desde una lógica de red, esto implicaría, por principio, un entendimiento cerrado del conocimiento, que se contrapone con la idea misma de la red, dado que elimina la idea de conexiones ilimitadas con la realidad, con la información y también con los otros, por ejemplo, profesionistas o especialistas en los temas que trabajamos. Pero particularmente, por ejemplo, desde el manejo de datos y la información, las definiciones así entendidas o los conceptos así comprendidos también ensombrecen las variantes semánticas que pueden tener un mismo vocablo por su geografía, temporalidad, aplicación y que son imprescindibles para la contextualización y comprensión de las ideas. Y que por supuesto también forman parte hoy en día de cómo se enreda dentro de los sistemas la posibilidad de consultar información y de localizar información, a partir, por ejemplo, de los tags o de cómo establecemos categorías en los vocablos. El segundo planteamiento, entonces, tiene que ver con el concepto alumno. Bajo la lógica de red y en el ámbito del aprendizaje, la idea de alumno es también una construcción conceptual que ahora importa decir remite a una gran variedad de estilos vinculares, en función de los cuales los docentes y las instituciones educativas articulan el pensamiento. Entonces, para saber qué alumnos percibimos, vale la pena preguntar cuáles son nuestros estilos vinculares como docentes. ¿Qué tipo de relaciones proponemos? ¿Cuáles son los espacios que se derivan de estas relaciones? ¿Qué implicaciones tienen, por ejemplo, nuestras concepciones sobre los alumnos en los procesos educativos universitarios? ¿Y qué importancia tendría pensarlos desde los vínculos? Sobre las clases, en particular, me inquieta saber la forma en que pensamos en los alumnos permite o no, o de qué manera,
establece un fortalecimiento de relación trascendente con el conocimiento, con el mundo y con todo aquello que parece significativo al estudiante. Aquí, por ejemplo, podemos ver diferentes estilos docentes que remiten, como ayer también se mencionaba, a espacios y a escenarios distintos y a estrategias didácticas, por supuesto, también diferentes. En particular, me parece importante señalar que algunos de ellos consideran la exclusión de la tecnología en las aulas, el no uso de las computadoras. Otros, la inclusión de la tecnología. Y otros más, por ejemplo, se atreven a experimentar con la tecnología, como es el caso de Sugata Mitra, un hindú que propuso un experimento que puede verse mejor en la imagen del centro, en donde se colocaron empotradas pantallas de computadoras sobre muros a los que llegaban los niños que no sabían inglés, que no tenían tecnología, a hacer uso de ellas. Y que en su relación y a través de sus vínculos generaban aprendizaje. Es decir, no había maestros. El tercer planteamiento tiene que ver con concebir alumnos. Creo que las formas de concebir alumnos están directamente relacionadas con las formas de relacionarnos con ellos, como les decía antes, pero también de evaluarlos y de calificarlos. También tienen que ver con las formas en que interactuamos con ellos y en que nos parece adecuado que ellos se conduzcan con nosotros y con sus semejantes. Estas formas, en cierto modo, determinan algunos juicios sociales que todos reconocemos históricamente en torno a la educación, porque estos catalogan a los alumnos a partir de si cumplen o no con un requisito normativo o se les reconoce por su opuesto, como cuando se escucha o se escuchaba decir que un buen estudiante es bueno por tales o cuales razones. Y es un hecho también que aun cuando nuestro contacto con la información y con la tecnología es cotidiano, nos resulta difícil aceptar relaciones basadas en la infinitud de formas de ser y de pensar. Por lo tanto, creo que el pensamiento o la idea de la red es un reto social sobre el que hay que seguir trabajando y sobre el que nos toca a todos como sociedad, como instituciones, pero también como sujetos, modificar nuestros referentes. El cuarto planteamiento tiene que ver con las formas de pensar a los alumnos propiamente desde la red. Y si retomamos estas ideas anteriores, pensar en los vínculos significa entonces preguntarnos de qué otras formas podemos concebir a los alumnos. ¿De qué otras formas podemos? De verdad podemos. ¿Qué emociones podemos promover desde la docencia para vivir nuestra relación de otras maneras? ¿Cómo fomentar la generación de estas nuevas emociones? Pero también significa incluir en este pensamiento qué significa para los jóvenes, sobre todo, que asisten hoy a las universidades, concebirse a sí mismos como alumnos, y si acaso tiene algún sentido para ellos asumirse como alumnos red. Desde el marco de acción de la asignatura que coordino, es trascendente concebir la interacción del alumno con la información que consulta. Del alumno y la información se derivan algunas relaciones o ideas que nos hacemos los profesores sobre nuestros alumnos. Seguramente todos aquí han pasado por esa reflexión que tiene que ver
con encontrar información que uno no considera adecuada. Los alumnos, a partir de la relevancia de estos consumos, generan también entre ellos algún tipo de relación, y yo no sé si nosotros la conocemos, por ejemplo. Como quiera que sea, creo que es relevante pensar que estos consumos de información también modifican nuestro acercamiento a ellos como sujetos. Además, estos consumos se realizan prioritariamente a partir de la red de Internet, en donde uno podría pensar que existe un universo de posibilidades infinitas, donde los sentidos unívocos se fracturan debido a que no existe linealidad en los procesos de consulta ni de interpretación. Pero, sin embargo, coexistimos con las lógicas de mercado que se guían por el consumo y que además contribuyen en la configuración del gusto de nuestros estudiantes y de nosotros mismos, y en este caso parece que modelan las cualidades de la información que se considera válida y otorgan credibilidad a las fuentes más comunes. El resultado es que los consumos informativos de los estudiantes también indican cierto parámetro limitado de acción en contra de lo que uno pudiera pensar. Aquí, por ejemplo, me interesa presentarles a mis alumnos de este ciclo escolar. Yo creo que sí nos podemos hacer una idea de ellos. Total, no creo. Pero es provocador pensar. Platicaba hace unos días con Gaby Ortiz y ella me decía, sí, yo he tenido de alumno 4 veces a Bart Simpson, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo de lo que estoy tratando de explicar. Existen alrededor de la red y por tanto alrededor de lo que podemos concebir como alumno y alumno-red, algunos discursos predominantes. En el ámbito académico y mediático, en los últimos años podemos distinguir que surgieron a partir de esta relación entre los jóvenes o que visibiliza de manera especial a los jóvenes y los más pequeños. Decidí agrupar en 2 grandes bloques estos diferentes discursos. El primero es un discurso sustentado en las nuevas capacidades de los nativos digitales, desde donde se perciben las ventajas de los más jóvenes frente al uso de las nuevas tecnologías y justo en el centro de los contextos vertiginosos de la vida actual mediática. En este bloque, los jóvenes se presentan como individuos con habilidades multitask, capaces de intervenir en la red, de generar procesos colaborativos, de participar en modelos de innovación social. El segundo bloque está predominantemente caracterizado por un modelo de educación formal tradicional de los sistemas educativos frente al avance tecnológico y la estimulación mediática, y las ideas que ahí se aglutinan enfatizan las dificultades de los estudiantes como la disminución de sus capacidades de lectura y escritura, que se asocian con grados altos de ignorancia y de apatía frente a marcos que apelan a principios cívicos, políticos, éticos y que se empalman con una condición de abulia, ansiedad y hasta de soledad. Sin embargo, aquí y ahora, cada uno de nosotros seguramente también podría identificar ejemplos que podríamos incluir en cualquiera de estas 2 perspectivas. Y paralelamente, también habría que considerar que existen fenómenos asociados a las aulas desde los cuales construimos también nuestros imaginarios sobre los estudiantes, como el bullying, la prepotencia, el plagio, el uso de móviles, el chantaje, el soborno, solo por mencionar algunas de las situaciones que yo he tenido que resolver en los últimos años. Sin embargo, pensar a los alumnos desde el resultado de su comportamiento no es lo mismo que pensarlo desde las causas de sus acciones.
así como pensarlos desde el deber ser, tampoco es lo mismo que pensarlos desde cómo cada sujeto intenta o quiere ser. Para imaginar el gran abanico de posibilidades, ahora podríamos pensar como en un ejercicio fácil, rápido, individual, de distinción que sale de la dualidad y podría servir para traspolar el sentido de lo que aquí digo. Por ejemplo, si partimos de la dualidad, decía antes que los alumnos podían ser responsables o irresponsables. Pero desde la lógica de la red, las posibilidades evidentemente se amplían, se diversifican y multiplican. Entonces, tenemos una gran variedad de alumnos que no podemos encasillar solamente a partir de lo que a nosotros nos interesa o a partir de lo que nosotros consideramos relevante. Para no caer en estos juicios sobre los alumnos y lograr romper con estas dicotomías, la complejidad de la red remite a la dimensionalidad de la experiencia de vida del sujeto que aprende. Sobre la idea de alumnos es claro entonces que podemos cuestionar tanto su representación objetiva como una representación única con la concepción misma y unívoca del alumno en general, no solo del alumno red. Inventar el alumno red nos permite visibilizar los vínculos que nos relacionan también, distinguir los vínculos que surgen a través de relaciones ya existentes previas a la relación que nosotros tenemos con los alumnos o que se generan a partir de su interacción en nuestros cursos o en otros cursos o en la universidad. En cualquier caso, estas relaciones significan un conjunto de experiencias irrepetibles desde donde se construyen emociones y memorias que pueden activarse en contextos específicos. Así, no solo la experiencia del estudiante, sino los escenarios de la experiencia y más aún las relaciones que se generan de la combinación de ambos, teóricamente proponen una proyección también ilimitada, posible de observar a partir de un paradigma no lineal de su existencia. En manejo de información esto es muy importante, porque los espacios y los alumnos se modifican como se modifican cada ciclo escolar, pero además se modifican bajo lógicas que no estamos acostumbrados a pensar. De pronto un grupo puede estar constituido por alumnos de primero, segundo y tercer semestre, y en otro curso podemos tener paralelamente en la misma clase, con la misma propuesta educativa, un curso con alumnos de décimo, de tercero, de octavo, de diferentes carreras. Y creo que esto supone también una decisión por parte de la universidad que convoca a cómo queremos o qué queremos lograr. Estoy siendo un poco insistente con esto porque me parece que las condiciones de trabajo y la articulación con el espacio es determinante. La clase, como venían al principio, está compuesta por 4 horas de trabajo semanal, 2 horas en un aula de cómputo y 2 horas en un espacio que aquí se considera como aula normal. Ayer conversábamos sobre el tipo de espacios posibles y bueno, pues también ahí hay un reto muy difícil de superar en términos administrativos y de manejo de recursos. La invitación a los maestros en este sentido ha sido insistir en el diseño didáctico, pensado a partir de los recursos con los que se cuenta en las horas de clase. Cuando yo comencé a trabajar aquí hace 3 años, había unos fuertes pensamientos sobre los espacios y sobre la conducta de los alumnos que tiene que ver con estas formas de concebirlos. Por ejemplo, había una idea de contar con un software
para detectar el plagio en los trabajos de los alumnos. También había una idea de convertir la clase en una clase segmentada por áreas y segmentada por niveles. Creo que el ejercicio y la confrontación con estas cuestiones que les estoy platicando ha sido muy importante para remover y reinventar la forma en que concebimos a los alumnos y darnos permiso de trabajar con otro tipo de lógicas. El marco de la actividad del alumno red, entonces, se vuelve así un espacio donde el predominio de la secuencia pierde sentido en sí misma y donde es necesario reinventar nuestros supuestos sobre los alumnos. Desde el pensamiento lineal es funcional la información para la toma de decisiones y desde este pensamiento también llegamos a creer que los alumnos mejor y más informados serán los mejores profesionistas y son los mejores estudiantes. Desde el pensamiento en red incluiríamos las variantes porque sabemos que una persona no actúa solo por la información que tiene. Hoy se sabe que los alumnos no funcionamos linealmente porque el más informado, que los humanos no funcionamos linealmente porque el más informado no siempre es la mejor persona y el que sabe manejar mejor los datos tampoco es siempre el más honesto. Sin embargo, las instituciones educativas y nosotros seguimos solicitando estándares y evaluando bajo lógicas de aceptación total. Por lo que creo que inventar el alumno red también nos obliga a cuestionar en la clase la existencia de un trato homogéneo, como si las personas que asisten a nuestros cursos fueran una única posibilidad de actuar, exenta de identidades cambiantes. Los alumnos que asisten a nuestras aulas son personas que viven, igual que nosotros, situaciones de vida fluctuantes y que de acuerdo a sus contextos y necesidades movilizan sus condiciones de estudio y aprendizaje. Desde este punto de vista, por ejemplo, el consumo de los alumnos no es distinto al de los profesores, porque también depende de creencias, estados de ánimo y hasta de presupuesto. Sin embargo, parece que estamos ciertos de que hay conductas inadecuadas y de que no hay por qué pensar en los alumnos desde sus emociones, aun cuando a veces nos parecen poco convenientes de expresar en momentos de trabajo. Creo que una forma de complementar la parte que tiene que ver con las imágenes anteriores es colocarles las condiciones en las que mis alumnos de este semestre fueron a clases. Una alumna, por ejemplo, de Derecho, estudiante de Derecho, que simultáneamente estudiaba diseño de modas. Un alumno de Ingeniería Mecánica que simultáneamente trabajaba carga completa horario laboral. Un alumno de Gestión y Políticas Públicas que se sale del estándar de edad, tiene más de 24 años. Un alumno de primer semestre de Administración que enfrenta dudas vocacionales que conflictúan y no le permiten avanzar sobre la propuesta de trabajo en clase. En fin, podríamos seguir la lista y a lo mejor ustedes también tienen muchos ejemplos al respecto. Entonces, inventar alumnos desde los vínculos existentes y retomando las ideas, la imagen de la red invita a inventar alumnos desde la experiencia real también, desde los escenarios y las relaciones situadas en nuestro contexto como forma de crear vínculos. Estos vínculos ilimitados, inestables y afectivos que propone la red nos ayudan a identificar marcos de acción educativa variados, diferenciados y concretos. En abstracto, el alumno red multiplica, diversifica y amplía sus experiencias, y ante esto la propuesta educativa se enfrenta al reto de ofrecer y fortalecer
enlaces que se puedan convertir en vínculos significativos para los estudiantes. La red propone posibilidades de experiencia cotidiana en las que se entrelaza el tiempo, el espacio, la ética, la semántica, el manejo de la información, las habilidades en el uso de la tecnología y los afectos que nos enfrentan nuevamente a la infinitud de formas de ser y de pensar. Entonces, el alumno red implica que exista probablemente también un profesor red y una institución red, para que sean capaces, en conjunto, de visibilizar los aspectos significativos relevantes para los estudiantes, diseñar actividades que permitan a los estudiantes enfrentarse a situaciones recurrentes para fomentar otro tipo de consumos informativos, confrontar sus creencias con las creencias de otros que pueden ser iguales, autores, fuentes, dar cabida a una perspectiva del mundo de manera multidireccional, multinivel y multidisciplinar, y que permita además movilizar sus creencias ya dadas para relativizar y reposicionar sus puntos de vista. Reinventar la relación profesor-alumno, además, remite a esta necesidad que propone un cambio en las formas como vivimos nuestras relaciones con el conocimiento y que también cuestiona los roles y la jerarquía de las relaciones, así como los discursos disciplinantes. Esto significa actuar menos en una conducta vertical de profesor-alumno y más en un abanico de posibilidades que multiplican los roles de los miembros que participan en los grupos. La propuesta de acción sobre este punto consiste entonces en superar el rol tradicional para concebir a los alumnos más como coordinadores, organizadores de su propio aprendizaje y proponer cada vez posibilidades de cambiar sus roles para que aprendamos más todos, también de su papel como evaluadores, coevaluadores, líderes. Por supuesto, esto implica modificar algunas cuestiones que quizás no sea inmediatamente posible modificar. Sin embargo, bueno, por lo menos nos motiva y nos hace preguntarnos qué cosas son sí posibles. Este señor, Toshiro Kanamori, es un profesor que también ha, desde mi punto de vista, innovado en la forma en que establece vínculos con sus alumnos. Y bueno, como ustedes pueden leer ahí, resulta relevante que el eje central de su trabajo tiene que ver con la emotividad. Reinventar la relación profesor-alumno, además de que la red, estaba repitiendo, la forma como desde manejo de información y datos numéricos, pues hemos intentado asumir este reto, puede visibilizarse o se los voy a presentar ahora a partir de 3 ejes. Uno es el aprendizaje sustentado en el interés del alumno. El segundo es el aprendizaje sustentado en la relación interdisciplinar o en relaciones interdisciplinares provocadas de acuerdo a sus perfiles y en contextos multidisciplinares que corresponden a lo que ya les decía, que es, digamos, la composición de los grupos. Y por último, a partir del aprendizaje colaborativo. Entonces, comienzo por el interés. La angustia, la preocupación, las facetas positivas que motivan el interés de los alumnos se presentan como motores para el consumo informativo y para la producción de los propios marcos de referencia, de tal forma que estos vínculos con el conocimiento, con la información consumida, acoplan lo cognitivo con lo emocional, como parte de una tarea intelectual en la que validar lo propio y lo personal es también un acto social. Cuando hay convencimiento, no hablamos de obediencia, sino de convicción. Entonces se generan preguntas interesantes que sirven como ejes para la autogestión y a veces ni siquiera es necesario que nosotros intervengamos. Uno de los resultados más evidentes de este proceso es la evidencia de seguimiento
durante 32 horas clase sobre proyectos individuales que elaboran los alumnos, que por ejemplo se confronta con esta idea de que los jóvenes no pueden alcanzar profundidad. Esta experiencia redunda en descubrimientos del alumno a partir de un acercamiento disciplinar y de la delimitación de un enfoque sobre un tema específico que da vínculos con el conocimiento y desde donde el alumno puede hacer una tarea intelectual de validación. Uno de los resultados también evidentes en este sentido es cómo articula con mayor facilidad su propio sentir y su propio pensar sobre lo que está trabajando. Y puede también establecer relaciones importantes con los campos de conocimiento específicos y con las áreas de aplicación posibles sobre los temas que trabaja. Sin embargo, pues también vemos que existen algunas dificultades que tienen que ver con leer y comprender, identificar, recuperar, ordenar y jerarquizar datos relevantes y, de manera también muy importante, movilizar los supuestos. Creo que aquí, en esta tarea, el mayor impedimento son los convencimientos, ¿no? Cuando uno está segura de las cosas, no se puede preguntar otras, las da por hechas. En el segundo punto tenemos las relaciones interdisciplinares y para comprender el pensamiento mismo como una actividad, esta posibilidad de que ustedes ahora se puedan imaginar el contexto de la clase, también nos ayuda a disminuir las posibilidades de juzgar el pensamiento como un producto y concebirlo más en esta lógica procesual que tiene que ver con la validación o invalidación de lo que se está consumiendo o revisando, eligiendo también. Construir conocimiento a partir de intereses compartidos, además, tiene la ventaja de construir la actividad intelectual desde los efectos y la acción más que desde solo la razón. Este motor, como yo decía antes, sigue siendo importante en el trabajo multidisciplinar. Multiplicar los puntos de vista y diversificar los enfoques sobre un mismo tema también establece rutas de relación con el conocimiento que son distintas, no preestablecidas, que amplían las modalidades de producción del sentido, que fomentan el diálogo para el entendimiento, que visibilizan la diferencia y que proponen nuevos vínculos ante la experiencia colectiva. La evidencia en este sentido es un proyecto de trabajo colaborativo que se lleva a cabo durante 36 horas clase o el equivalente a 36 horas clase, en el que hay un cruce de fronteras disciplinares previamente establecidas de acuerdo a las carreras, a partir del manejo de los datos e información que corresponden también a este sesgo, pero sobre un tema en el cual pueden desarrollar en conjunto ideas y se generan o pueden potencialmente generar áreas híbridas y en donde se amplían los marcos de productividad y se construye conocimiento a partir de intereses compartidos. Constatamos un cruce disciplinario y de manejo de fuentes cuando los alumnos logran identificar vocabulario especializado vinculado con campos de conocimiento específicos y con áreas de aplicación con las que se pueden relacionar los temas o asuntos que les interesan. También la generación, o podemos observar la generación de una coexistencia y de una amplia variedad de temas con diferentes grados de acercamiento y con distintos niveles posibles de especialización, desde donde se aumenta
en mucho la probabilidad de relacionar y fortalecer los vínculos con conceptos, con disciplinas, con fuentes de información, con aplicaciones y con las propias carreras. Quisiera, solo a modo de ejemplo, leerles algunos de los proyectos que se presentaron hace ya un par de años, cuando empezábamos a ponernos serios en este asunto, y que, corresponden a lo que les estoy platicando. Estos proyectos se trabajaron en una lógica colectiva y, por ejemplo, llevan por nombre Arquitectura Sustentable y Domótica Aplicada en Viviendas, Empresas en Bancarrota, Importancia de la Bolsa de Valores de México en el Sistema Financiero Mexicano, Derecho Aduanero, Comercio Justo en México, Ventaja Competitiva en el Comercio Internacional, el surgimiento de la administración como ciencia, Logística Internacional, la clave del éxito, Comunicación no verbal, Administración de empresas y liderazgo, Desnutrición infantil, Planeación estratégica, Nutrición y cultura alimentaria, factores que provocan la desnutrición, Administración turística, el espacio urbano en la ciudad, un mejor uso del porcentaje de impuestos dirigido a la educación, indicadores económicos, arquitectura sustentable aplicando el concreto, la mercadotecnia emocional y las conexiones con el consumo, nutrición en los adultos, dietas contra el sobrepeso, la industria Disney, en fin, un segundo planteamiento para la revisión de estos temas, pues tendría que ver con quiénes son las personas que articularon nuestras propuestas y bajo qué lógicas. Solamente por darles un ejemplo, la industria Disney se trabajó desde la arquitectura, desde el comercio y desde la ingeniería financiera. El aprendizaje sustentado en relaciones con lo colaborativo propone comprender marcos de colaboración y para comprender lo que esto significa, pues igual que con los sujetos, vale la pena preguntarnos qué es lo que comprendemos por colaboración. Y bueno, desde la red también es posible comprender que es una forma de entender nuestras relaciones como modelos a partir de los cuales es posible la innovación social. Pensar la universidad como el espacio idóneo para la colaboración, a mí en lo personal me recuerda también la necesidad de pensarlo como espacio idóneo para la experimentación social, que se basa en el trato y en la confianza con los demás, como centro de la producción de conocimiento y como una forma de confrontar la lógica individualista. Colaborar a partir de principios interdisciplinares en contextos multidisciplinares desestructura la uniformidad en las prácticas de investigación y genera nuevos vínculos. Es un contrasentido el modelo que desde el incentivo al alumno se premia más el trabajo individual que el colectivo. Sin embargo, creo que son cosas que, por supuesto, nos mueven por dentro y por arriba en la cabeza y sobre las cuales también, ya lo decían antes, es necesario cuestionar las formas de evaluar. Uno de los retos a los que nos enfrentamos entonces es también la inexperiencia social tanto de los profesores como de los alumnos para este tipo de trabajo que implica reinventar los incentivos para alentar la colaboración, la negociación, la generación de acuerdos, la organización, la comunicación, más que el trabajo individual. Sin embargo, cambiar nuestras formas de concebir a los alumnos también nos permite mirar la dimensión humana de la red y pensarnos a partir de nuestros vínculos cara a cara y nuestras relaciones mediatizadas. Atrevernos a cambiar significa preguntarnos y dar espacio a nuestras reflexiones. Tiene que ver con permitirnos diseñar espacios para el diálogo, la autoevaluación, la coevaluación y el trabajo colegiado. Los alumnos red son, por definición, no lineales,
en emociones, no lineales en decisiones y no lineales en consumo y no lineales en desarrollo. Y bueno, por último, ayer veíamos también diferentes formas de comprender la red. A mí me encanta esta, que hacen las arañas bajo los efectos de algunas drogas, porque nos permite justamente comprender que las diferencias posibles son posibles porque las podemos pensar y que el entendido de la red desde la lógica institucional puede ser quizá distinto al entendido de la red desde la lógica del pensamiento. Y eso es todo.